Bueno, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a una nueva noche de Sex Med Sex. Acá estamos en un nuevo vivo. Te sale cada vez mejor. Me está saliendo Te está saliendo Sex cada vez Med mejor. Sex. Desde que Laura Lee me enseñó cómo pronunciar Sex Med Sex, me sale cada vez mejor. Laurita, muchas gracias. No está todavía Laurita, pero no importa. Ya se va a conectar a nosotros, está empezando a conectarse gente. Hola Silvi. Saludemos Desde porque, Mendoza. saludemos porque se ofenden si no saludamos, ¿eh? Sí, yo ya iba y mandando Nancy, Bienvenidos todos a una nueva transmisión. Dubravka, Cris, Male, Ariel, Sebas, Vero. Sí, aparece cada nombre por ahí. Sí, a veces no sé. El picante, ¿vendrá el picante, che, hoy? Algunos son muy ocurrentes, con el nombre. Lo esperamos al Ya picante desde hoy. Tandil nos están viendo, así que podemos arrancar oficialmente. Sí, bueno, lo que pasa es que de Tandil esperan que no me tiemble la mano cuando me toque operar. Me toque no- son mis víctimas de cirugías lo que nos siguen de Tandil. Bueno, acá estamos reclutando todavía a los seguidores que se han unido a nuestra transmisión. Sí. Hoy con un tema un poquito más delicado, ¿no? Un tema no muy alegre. Bueno, pero es muy importante pero un tratar el tema, sobre todo importante. teniendo en cuenta lo que han sido las noticias de las últimas semanas, ¿sí? Sí, hoy la gente, cuando camino al hospital, siempre me hace algún comentario, ¿no? Y hoy la gente estaba, buen tema, doctor, buen tema, hay que tratar este tema, hay que tratar el tema de la obesidad, de la imagen corporal y sus efectos sobre la vida sexual de las personas. Mauricio se conectó, aguante ese queso con pimienta que nos tiene que traer. Sí, Ya eso lo estoy no, poniendo ¿no? en un compromiso. Ya lo estamos extrañando ese quesito, ¿eh? Murió rapidísimo ese quesito. Sí. Pero bueno, a ver, es un tema importante pero están empezando a poner de rojo la chica, qué linda flor como siempre, buenísimo. Buenas noches, Sex Med Sex. Nos Sí, dice María cada vez menos plano me reserva Florencia, cada vez ¡No seas malo! ocupa más espacio en la cámara, pero está bien, yo siempre le digo a ella que como máximo a mí alguien me querrá escuchar, pero para verla hay que ver la Florencia, así que me parece... no acomode, Ahí está, ahí te acomodé la cámara, así no me decís. No hace falta. Ahí está, mira, ya están preparando el queso con pimienta. Vamos. Así que bueno, Si lo acompañamos con la cerveza que nos consigue Rubén. Rubén tenía que estar viajando y no sé qué hace conectado, pero bueno, me alegro que también esté un amigo mío allí. roja, cerveza roja. Cerveza roja. Sí. A mí me gusta la IPA, ¿eh? Podemos Mirá, hacer un día uno. Qué lindo está Urresti, ¿y ahora qué vas a decir? Ahora me vine de azul intenso. Lo dijo Darío. Para hacer contraste. Estamos medio Newell's hoy, ¿no? No, Pero Newell's es negro y rojo. Claro, negro, sí, claro. Estamos Si no, muy serían San Lorenzo, leprosos. te diría. Si no, no serían leprosos. Estamos más San Lorenzo que otra cosa. Pero bueno, vamos Pero bueno, a... tema importante, vamos al tema de verdad muy importante porque, a ver, han trascendido noticias en las últimas semanas, lo que fue hace unos días, yo lo vi hace unos días, no sé hace cuánto apareció la tapa de la revista Caras de Máxima con su hija mayor, Sí, con ese titular nefasto diciendo que luce con orgullo su plus size, como si fuera, como si estuviera mal, ¿no? Tener un exceso de peso o tener un determinado cuerpo. O exhibir con orgullo su cuerpo, independientemente del talle que Claro, tenga. sí, pero el tema es que lo que llama la atención, y eso es lo más nefasto del titular, es que lo que llama la atención es esta cosa del plus size, como si no se pudiera ser gordo. Claro, bueno, pero... Como si no se pudiera ser obeso. Buenas noches, licenciada Analía Regalini, placer tenerla en la audiencia. Es que todavía es como que no está completamente internalizado
la obesidad como un factor de riesgo, como un factor que está en contra de la salud, como un factor que tiene que ver con una enfermedad o con una tendencia a la enfermedad, un factor de riesgo para enfermedades. Se sigue pensando en el gordo porque come mucho y entonces es así un poco estereotipado, y se lo estigmatiza, ¿no? Estigmatizado. Se lo estigmatiza, incluso no solamente se lo estigmatiza, sino que fíjate que acá nos dicen una vergüenza al argentino, se piensan que así venden más y bueno, embarran. No sé, ¿esa revista es argentina? La ¿no? revista Cara sí. Ah, es argentina, yo pensé que venía. Pero bueno, sumado a eso, no podemos olvidar tampoco la publicación que hizo hace unas semanas atrás Oriana Sabatini, y esto relacionado con la cuestión de los trastornos alimentarios, o sea, no es solamente la discriminación y la gordofobia, lo que se llama la gordofobia, sino también esta relación que hay entre la fobia al exceso de peso y los trastornos alimentarios. Y el exceso de atención en la imagen corporal. Exactamente. Que genera una serie de alteraciones médicas, incluso enfermedades graves como la bulimia y la anorexia. Sí, señor. Y a su vez también, indirectamente, muchas disfunciones sexuales, muchas dificultades para relacionarse, sobre todo cuando hablamos siempre de la dificultad para relacionarse que tienen muchas personas. Tiene mucho que ver hoy en día con la imagen corporal. Se ha difundido mucho esto de las redes sociales, esto de la selfie, de mostrarse mucho, y eso significa estar mostrable, estar de acuerdo a una imagen que supuestamente la gente tiene que tener de nosotros, y eso pone mucha presión. Claro, el tema es que se supone que está establecido socialmente, claro, cuál es el modelo de belleza. Recordemos que no en todas las épocas el modelo de belleza fue el mismo. No, de hecho, claro. en nuestro país hemos tenido grandes figuras. Yo me acuerdo, me acuerdo de haber visto fotos de mi abuela, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Donde la exuberancia del cuerpo era lo valorado, ¿no? Y teníamos inclusive personajes entrañables del erotismo argentino, como ha sido la Coca Sarli. Isabel Sarli, para quienes no saben, fue una actriz argentina. Bueno, ancestralmente, aparte, siempre se valoró las caderas anchas de la mujer, se lo relacionó con su fertilidad, incluso en la antigüedad. Exactamente. O las mamas exuberantes también los relacionaron con la capacidad de amamantar a la cría. Entonces, ancestralmente ha ido cambiando esa idea del ideal femenino, sobre todo, pero lo que más me llama la atención, Flor, y ahora lo vamos a comentar, es que ese ideal que era más del cuerpo femenino, en los últimos años también hay un ideal de cuerpo masculino, y también los varones están sufriendo mucho esta discriminación. Estoy viendo que pasan varios mensajes seguidos y no llego a saludar a todos. Hola Tamara, hola Silvia desde Rosario, hola Rocianeta que nos dijo por ahí. No llego a saludarlos a todos. Fíjate que acá nos dice Cristian, pasa que el sistema estandariza y marca mucho el peso y no muestran los traumas que trae la obesidad o la bulimia y la anorexia. A ver, es una consecuencia. Hace varios años atrás, digo hace varios años atrás y estoy hablando de hace por lo menos 15 años atrás, se había hecho un estudio que explicaba que el 80% de las mujeres se deprime con solo pararse frente a la vidriera, y esto se explicaba básicamente porque el maniquí que habitualmente, esto inclusive se ha modificado levemente, pero sigue habiendo... Sí, incluso hay una ley que habla de los maniquíes. De los maniquíes reales. Esto, imagínate que es de hace 15 años atrás, más o menos. ¿Sí? Hola, Caro. Perdón. Sí. Hola, Juan, que me está diciendo ahí Florcita.
La cuestión es que el 80% de las mujeres, esto es lo que explicaba el estudio, no me voy a acordar ahora de dónde se hizo el estudio, pero se deprime frente a la vidriera porque el maniquí tiene la altura y la estructura física de una mujer adulta, pero sí, lo que estudiaron es que si se llevara esa figura a un cuerpo real, tendría el peso de una niña de 12 años. Entonces, claro, esa mujer se para frente a la vidriera, ve la remerita, el jeansito, el vestido, lo que fuera, que además de esto, todas lo sabemos, atrás está agarradito con los alfileres para que luzca eso lo el saben maniquí, ustedes nada más. porque miramos todo. Nosotros no tenemos ni idea. Pero lo que sí te Y puedo además decir, de eso, no solamente eso, sino que reflejo, además lo se que me ve a sí contaba del misma en el reflejo. reflejo. Entonces, claro, el maniquí tiene el talle 1 y vos llegás y por más normal que sea tu cuerpo, entrás en el talle 4. Sí, pero lo otro que también te quiero decir es que hoy en día eso no está reservado a la mujer. También pasa con el varón, también pasa con los muchachos Sí. que se paran frente al maniquí. El maniquí se puede poner toda la ropa que se vende y ellos entran y resulta que el XL no le entra. Y eso que no estamos Claro, tratando, no estamos bueno, por hablando eso de también, personas obesas, ¿no? convengamos que también por eso se hizo la ley de talles grandes y de talles Que no se reales. cumple, Y que no no se se cumple. cumple. Fíjate, nos están compartiendo un montón de cosas interesantes. Fíjate por acá, dice, antiguamente una mujer rellenita era matrimonio asegurado porque cocinaba bien y al marido le gustaba. Esto también forma parte de la historia. Cocinaba bien, se decía que eran mejores como posibilidades de procreación y demás. Exacto, era signo de fertilidad, era signo que de estuviera salud. rellenita era signo de que tenía un buen futuro de salud, ¿no? Pero La bueno, ley de talles no se ese- cumple, hace años que está, pero hay mucha gente que lo denuncia. Sí, claro, se Me denuncia, pasó pero con mi hermana que es hermosa, se miraba al espejo y se decía a sí misma soy un asco. Y la Bueno, realidad bueno, es que hay muchas personas yo- que se miran al espejo. Claro, yo vi ese video de Oriana Sabatini, ¿sí? Ella dice mostrar rollos, por ejemplo. Yo miré, deja que Sí, me quedó, perdón. Perdón. Yo vi ese video, no sé, esa chica debe pesar 50 kilos, ¿qué pesa? 60 kilos. Sí, no sé, pero... Menos. A ver, cuando mucho ella ponele dice- que tenga dice- un cuerpo de normal a muy flaco. Dice mostrar rollitos y hace un esfuerzo impresionante por mostrar un rollito de 1 centímetro. Bueno, después pero- dice mostrar celulitis y tiene que hacer un esfuerzo bárbaro para... también se nota, más allá de que ella expone como algo en contra de la bulimia, No, de la no, pero anorexia ella y misma, demás, exacto. pero ella muestra que tiene una distorsión Claro, importante de es su que ella propia misma imagen reconoce corporal. que durante 10 años sufrió estos trastornos. De hecho, dice que durante 10 años fue anoréxica y que un rato antes de hacer ese mini video había tenido un atracón. El atracón y la purga, para el que no lo conoce, es una conducta dentro de la bulimia, ¿sí? Y esta conducta consiste en que la persona come compulsivamente una determinada cantidad de comida y que luego de haberla ingerido siente culpa automáticamente y procede a lo que se llama la purga, que es justamente el inducir el vómito para... Sí, también hace abuso de laxantes y hacen verdaderas purgas, bueno, Sí. diferentes estrategias para no asimilar ese alimento o no ganar calorías. Pero Claro. también hay gente que, por ejemplo, sale a correr 4 horas seguidas o hace una actividad física muy grande después de una comida importante, como buscando compensar esas calorías ingeridas. Bueno, hay muchas tácticas que usan este tipo de pacientes, diría yo directamente, porque realmente están atravesando por un problema médico.
Pero bueno, también tenemos que Médico y decir, psicológico, te diría, ¿eh? también tenemos que decir que la obesidad no es algo tampoco para levantar la bandera de la obesidad. No es bueno estar excedido de peso, no es No, sano lo que estar no excedido es, de exacto. peso. Lo que no es Lo bueno que no es bueno es discriminar a la persona que tiene exceso de peso. Por acá, bueno, por acá decía Juan, al hombre se lo enamora mayormente por el estómago. Darío nos contaba que Petraca y Mar Tarres son las chicas que hoy están denunciando la cuestión de la ley de talles grandes o de talles reales. El problema es que las marcas no quieren, por cuestiones de imagen, los gordos no acceden al uso de la marca porque está mal visto. Exactamente, las marcas tienen pensado quién va a llevar su ropa y a partir de ahí no quieren que todo el mundo se ponga ese tipo de... Erika nos aporta, sus padres figuras públicas que siempre mostraron físicos súper trabajados, se refiere a Katy Fulop y a Oba Sabatini. Esto probablemente haya influido en ella. Ahora, yo durante muchos años he trabajado con chicas, sobre todo principalmente con chicas. Esto no quiere decir que no haya varones que atraviesen No, pero periodo de bulimia y es anorexia, mucho más frecuente en mujeres, pero les anticipo que en las próximas décadas van a empezar los problemas en varones. No, pero he conocido muchos casos de varones también. Sí, pero He tenido mayormente pacientes todavía es mujeres. mucho más frecuente en mujeres. Y es impresionante. Yo he visto chicas preciosas, lo digo de corazón, chicas preciosas con cuerpos reales, digamos, inclusive algunas muy flacas, sintiendo que, no sé. Una cosa es el sobrepeso, la obesidad Por eso, verdadera. es la distorsión de la imagen. La obesidad verdadera. Muchas veces la obesidad verdadera no es solo una cuestión de exceso de calorías, sino también es una cuestión de herencia, es una cuestión de contextura física. Son múltiples las razones que originan la obesidad. Es muy importante la obesidad infantil, eso está completamente comprobado. Las células adiposas se dividen durante el periodo prepuberal. Una vez que llegó la pubertad, prácticamente no hay mayor multiplicación de células adiposas, lo que hay es aumento de tamaño de esas células. Entonces es muy importante evitar la obesidad infantil para evitar después la obesidad del adulto. El problema es cuando la imagen que se quiere vender es una imagen irreal. Es una imagen irreal, es una imagen imposible de lograr, es un taller que no se puede entrar, es una exigencia permanente de una apariencia física que es imposible de conseguir. Entonces, Exacto. allí empieza a aparecer las enfermedades. Y una de las causas son revistas como por ejemplo esta, donde se burlan prácticamente del sobrepeso de una persona. Seguramente muchos de ustedes lo hayan leído en el subtítulo de esa imagen de Máxima de espaldas con su hija mayor, hablando del plus size. Reconocía que la hija mayor, que va a ser la heredera al trono en Holanda, sufría de bullying. Esto es grave. Bueno, es una consecuencia muy típica, el gordo, el chiquito con sobrepeso que sufre mucha discriminación en los colegios, ¿no? Y si ya se hizo eso siempre, porque todos recordamos a un caso así en el colegio donde estuvimos, les digo que hoy es mucho más importante. Nosotros nosotros en urología tratamos con varones que presentan disfunciones sexuales porque son incapaces muchas veces de desvestirse frente a su primera relación sexual. Van posponiendo sus relaciones sexuales porque nunca encuentran el físico que consideran el ideal para desnudarse frente a una mujer. Y eso está trayendo muchos problemas. Bueno, por eso te digo, ese es el juego. Ese es el juego. No nos limitemos solamente a hablar de obesidad. No solamente la obesidad hacia la estética corporal. No solamente pensar en... por ahí decían en algún momento, ninguno de los dos extremos son sanos. Ni la delgadez extrema, ni
ni la obesidad, son Sí. dos parámetros a tener en El cuenta. problema es cuando la búsqueda de ese físico ideal se transforma en distorsión de la imagen. Es decir, cuando vos siempre te mirás al espejo y siempre te ves gorda o siempre te ves con una imagen que no es la que vos querés. Entonces no terminás nunca de encontrar la imagen deseada. Claro, pero no es solamente nunca encontrar la imagen deseada. A ver, en algún momento, por ahí por los comentarios, hablaron de esta cuestión que tiene que ver con lo que se vende en la imagen, en los medios masivos de comunicación. Entonces nos encontramos con modelos, sobre todo, por ejemplo, principalmente las modelos de pasarela. Ujú. Las modelos de pasarela en general tienen que tener determinada altura, ¿sí? No menos de 1,75 m en adelante, y son extremadamente delgadas, porque el tema es que en la imagen, en la cámara, la imagen en parte se distorsiona. Entonces, para verse como se ven en la foto, ¿sí? En general tienen cuerpos extremadamente delgados. Sí, incluso Sobre todo para su altura, ¿eh? incluso que ya deja de ser una delgadez saludable. Sí, Empieza a ser más una que delgadez más que excitarte te dan ganas de darle No, pero comer. aparte empieza a ser una delgadez patológica. Ahora vamos a relacionar eso con la vida sexual, como yo hablaba recién, de los muchachos y sus dificultades para iniciar sus relaciones sexuales. Nosotros hemos hecho varios trabajos que hemos presentado en congresos con Florencia, donde hemos expresado la dificultad que tienen muchos chicos para comenzar sus relaciones sexuales, dado que nunca encuentran ese físico ideal. Un poco tiene que ver con esto, con el sobrepeso, con los músculos, Sí, con señor. las cosas que se venden en las revistas, en la televisión, y otro poco también con la pornografía. Flor, pues, los chicos consumen mucha pornografía. Hoy la pornografía está al alcance de cualquier adolescente. Y entonces aparece también una alteración o una idea de la imagen que tienen que tener sus genitales, y eso también ha traído los problemas. Bueno, esto yo le he dicho mucho, no me quiero olvidar de una pregunta que están haciendo ahí, que está bueno para que vos la respondas. Hay un tema que es muy importante, siempre digo esto, nada de lo que se ve en el porno es real. A ver, que no quiere decir que los cuerpos no son reales, pero... Muchachos, votemos por eso. A ver... Nada real, votemos por eso. Obviamente que dentro de la selección, los varones que se seleccionan para las películas porno tienen unos determinados físicos, ¿sí? Determinados físicos y determinados miembros. Sabemos que, sobre todo hablando de la cuestión del pene, no sé si el 80% de los penes en general tienen algún tipo de curvatura. Y esto se da, me vas a corregir si me equivoco, porque así como tenemos un brazo más largo que el otro, así como tenemos una mano más grande que la otra, una mama más grande que la otra, la realidad es que también el varón tiene un cuerpo cavernoso más largo que el otro. Recordemos que para que el pene se erecte, el pene contiene entre sus diferentes componentes dos cuerpos cavernosos con arterias que irrigan de sangre el pene, y que eso es lo que... Y lo estoy explicando de manera sencilla. Muy bien la anatomista. Corregime si... Fíjate que... Los dos cuerpos eréctiles más importantes del pene son Exacto. los cuerpos cavernosos, que como dos caños de escopeta transitan toda la parte superior del pene, desde la base hasta la punta, hasta el glande, y que son los que le dan la rigidez al pene. Esos cuerpos cavernosos pueden ser de diferente tamaño, de diferente longitud, y eso origina cierta curvatura con la erección, y es extremadamente frecuente. Nunca tenemos un valor exacto de la frecuencia, porque siempre son estudios que se hacen en forma de encuestas. Bien, yo lo dije en indio, vos lo dijiste. No tenemos nunca claramente los números, pero sabemos que es muy frecuente, y que es mucho más frecuente, por ejemplo, la curvatura hacia la izquierda. Exacto. Sumo a esto, antes de leer la pregunta que hizo ahí Ariel.
Nada claro, de lo que se ve en el porno es real. Quiero redondear eso. Los lentes con que se hacen la filmación. En el porno no creo que encuentres un pene corvo, o por lo menos es muy no muy difícil corvo. que encuentres un pene corvo, o si lo hay, van a buscar algún tipo de plano que no muestre la curvatura. Entonces esto muchas veces... No, a menos que sea de tamaño muy grande, entonces venda por ese lado. Hacen una selección de... Hacen una selección muy importante. A ver, los lentes con los que se filman están preparados especialmente para que no se vean los defectos. Sí, la incidencia de la cámara también. Bueno. Inclusive las eyaculaciones son trucadas. Generalmente se trucan con leche de coco, con leche condensada, con diferentes... son trucadas, entonces es imposible que un varón pueda eyacular la cantidad de mililitros que se ve en una película. Nada de lo que se ve en el porno es real. No me quiero olvidar de la pregunta, mira, y acá Analia nos está haciendo otra pregunta. Ariel pregunta, ¿es verdad que la grasa visceral en el hombre afecta la producción de testosterona? Sí, completamente. La grasa visceral es la que está relacionada con prácticamente todas las enfermedades que tengan que ver con la parte cardiovascular, con todo el riesgo cardiovascular. Eso por un lado. ¿A qué se refiere con la grasa visceral? Es la grasa que no se ve, la que está adentro, la que está entre las vísceras, entre los órganos. Pero también entre la grasa visible es la grasa central, la que se acumula en la panza, la que se acumula en la parte central del cuerpo. Esa es la que en el hombre le da más propensión a la diabetes, más propensión a enfermedades cardiovasculares, la que tiene que ver con lo que se llaman las dislipemias, que son el aumento de colesterol, triglicéridos y demás, y que ojo, y esto lo digo siempre, a veces me pongo un poco repetitivo, pero ojo, todos los mismos factores de riesgo cardiovascular son exactamente los mismos que van a originar disfunción sexual eréctil. Exacto. Porque el fenómeno eréctil no es nada más que un fenómeno hemodinámico, recuerden siempre eso. Y fíjate que acá nos están preguntando, ¿el peso influye en las relaciones sexuales por la acumulación de grasa si disminuye el deseo o no? No necesariamente, el deseo sexual es un complejo que está dado por muchísimas variables, la variable hormonal, la variable edad, la variable estímulo sexual, el erotismo, la pareja, la parte sentimental. O sea, el deseo sexual está dado por tantas cosas que no podemos decir que la obesidad modifique demasiado. Es más, yo te agregaría, y sobre todo Analia lo va a entender desde el punto de vista psicológico, que quizás cuando hay exceso de peso, no es que disminuye el deseo sexual en sí mismo, sino que a veces se reprime, pero se reprime por vergüenza, porque como no me siento bien con mi cuerpo, como no quiero mi cuerpo, inhibo la función sexual, porque como ya de por sí me da vergüenza sacarme la ropa. Claro, tal vez tuve que haber agregado factores psicológicos. En el factor no hay factores médicos, pero dentro de los factores psicológicos sí es importante esto. A ver, pasa inclusive lo mismo. Hace un rato nosotros siempre tratamos de planificar un poco lo que vamos a ir hablando. ¿Te acordás cuando te hablaba de la cuestión de cómo entra esto en la fantasía sexual cuando hablamos de las vestimentas, ¿no? Sí, muy interesante eso. Esto es un tema que inclusive es muy femenino desde el punto de vista de que generalmente la fantasía cliché, la fantasía del disfraz erótico, está mucho más comercializado desde la mujer, ¿no? Y en la cuestión de la fantasía sexual, yo me he encontrado muchas veces con mujeres o con parejas que al momento de plantear la fantasía, la mujer está preocupadísima porque el trajecito que te venden en el sex shop, porque el disfraz erótico muestra mucho la panza, o me marca el rollito de acá, o descubre mucho el cuerpo. Y están preocupadas por el rollito. Y a ver, convengamos que la mayoría de las mujeres siempre hay algo que si una amiga
o si otra persona nos dice qué no te gusta de vos, seguro tenemos algo para decir. Todas nosotras seguro tenemos algo para decir. El tema es que muchas veces cuando trabajamos esto con las parejas, más allá de que obviamente que esto no es presionarla a que haga algo con lo que no se siente cómoda, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero la fantasía aparece y ella quiere realizarla para él, y muchas veces es él mismo el que le dice, a ver, yo lo que menos te miro es el rollo, vos me parecés disfrazada así, o vestida con esto, y yo lo último que te voy a mirar es el rollo. No, pero aparte no va a incidir en el deseo sexual o la excitación sexual que produzca. Pero bueno, sí, ese es un factor importante desde lo psicológico, el mostrarse. Como habíamos dicho recién también de los chicos jóvenes, también pasa eso. Ya vamos a ir a ese caso. Con el exceso de peso. Fíjate que acá nos dice Erika, hay personas que no se permiten disfrutar, que no se miran lo lindo que cada uno tiene. Juan nos dice, muchas personas en el momento de tener relaciones, si tienen kilitos de más, quieren apagar la luz para no tener vergüenza. Claro. Esto también pasa mucho. Entonces digamos que si puede haber en el exceso de peso una disminución del deseo sexual, es mucho más probable que sea por todo este tipo de razones, sobre todo más relacionado con lo relacional, con lo psicológico, con lo emocional, que con lo físico. Y te diría que es psicosocial. O psicosocial. Te diría que lo que sucede es psicosocial. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera una sociedad que condena, el cuerpo que no se ve. Hermanita, se conecta a Guatemala. Se desconcentró Florencia porque la tengo que saludar. Está saludando a mi hermana. No sé por qué lo hace con el dedo medio, ¿eh? Tengan cuidado. Traté con los dos. No seas así. Tengan cuidado con eso, pero bueno. No sean malos. A ver, la cuestión tiene que ver con eso. Pero porque dijiste cualquier cosa, yo puedo hacer así. Ahora voy a decir algo porque alguien habló el tema de apagar la luz al momento de tener relaciones. Bien. Quiero dejar redondeado el tema de la parte médica, por alguien que preguntó mucho de la parte médica ahí, sobre el deseo sexual y la grasa central. Sí, existe en realidad en el varón sobre todo, cierta disminución de la testosterona con el aumento de peso, que también ocurre con el resto de los factores de riesgo cardiovascular, cuando forman lo que se llama el síndrome metabólico. Eso ocurre y se debe a que cuando hay un exceso de materia grasa en el cuerpo, mucha testosterona se transforma increíblemente, para lo que la gente puede pensar, en estrógenos, en hormona sexual femenina. Y eso puede... la aromatasa era. Exactamente, una enzima se llama aromatasa. Bueno, es complicado de explicarlo así, pero lo cierto es que esos varones que tienen exceso de peso suelen tener una desproporción entre su cantidad de testosterona y sus hormonas sexuales femeninas. Eso podría darle un menor deseo sexual desde lo orgánico, pero en general, vuelvo a decir, el deseo sexual es algo que se alimenta desde tantos lugares diferentes que el efecto que tiene la conversión periférica de andrógenos a estrógenos es realmente muy, muy poco importante. Eso para cerrar la parte médica de la Vos que preguntabas, ahí lo tenés al picante. Luces bajas o velas en invierno suma mucho al momento. Sí, pero una cosa es que estés sumando al momento y otra cosa es hacerlo para esconderte. Claro, ¿por qué esconderse? Sobre todo porque cuando uno busca esconderse, cuando uno está pensando en qué ropa, en qué remera me queda más floja para que no se vea la pancita, porque convengamos que mujeres van a coincidir conmigo que la única pancita que se muestra con orgullo es la del embarazo. Así todo, ojo que muchas mujeres también tienen muchos problemas en su sexualidad y en el embarazo, Sí. Así todo. Y el posparto y el puerperio. No, pero sobre todo por los cambios corporales que originan, los cambios en su propia imagen. Nuevamente estamos en lo mismo, ¿no? Es que, a ver, todo cambio en el físico, si mañana te tienen que hacer una cirugía
y te abren de acá a acá y tenés una cicatriz así de grande. Sí, las cicatrices es un... mire, existe hoy en día el auge de la cirugía mínimamente invasiva. Y yo les aseguro que más la gente no se preocupa porque va a recibir menos anestesia, porque la operación va a durar menos, porque se va a ir antes de alta. Se preocupa por cuánta marca le vamos a dejar. La cirugía mínimamente invasiva se hizo famosa porque dejamos menos marcas, menos cicatrices. Y porque además genera menos riesgo de infecciones. Claro, pero a la gente no le interesa mucho eso. Vos le decís, no, bueno. Genera menos riesgo de infecciones, pero te vas a... vas a tener el doble de cicatriz y te dicen, no, prefiero que me hagan una cicatriz chiquita, yo corro el riesgo. La cirugía mínimamente invasiva, que ha sido un gran progreso de la humanidad en lo que hace a la medicina, lo hizo gracias a vender que dejábamos menos cicatriz. Sí, y además te voy a sumar, medicina estética, cirugía estética no es solamente tunearse el cuerpo, la cara y hacerse... A veces medicina estética es, bueno, me quedó una gran cicatriz después de una operación. En cirugía estética se trabaja en soluciones, ¿o no? Sí, claro. Bueno, la cirugía estética también tiene ramas que se denominan cirugías reconstructivas o cirugías de rehabilitación. Sí, yo lo dije en criollo, pero... Que claro, son otro tipo cuando realmente una cirugía deja cambios que son muy importantes, como por ejemplo la cirugía bariátrica, la cirugía que se hace a los gordos. Sí, a los gordos, a las personas con obesidad. A los gordos que tienen una obesidad mórbida, ¿no? Estamos hablando de 200 kilos y eso. Sí, y a veces no tan mórbida. Esa cirugía hace que pierdan una gran cantidad de peso. Eso origina muchos cambios corporales, sí, un exceso de piel, el famoso manto, los colgajos. Mantos que se forman. Bueno, la cirugía estética allí cumple una función muy importante. Exacto. En esos colgajos que vos llamás, ese manto abdominal, volverlo a darle forma de un físico que tiene 50, 60, 100 kilos menos de los que tenía antes de operarse. Claro, a ver, incluso la cirugía bariátrica, hasta donde yo sé y no me voy a acordar, hay 3 tipos de cirugía bariátrica que se hace. Uno es el bypass gástrico, sí. El otro creo que es el cinturón gástrico, son 3 procedimientos distintos, y el otro es la banda gástrica, creo que se llama algo así. No soy un especialista en eso, pero calculo que la banda gástrica y el cinturón gástrico debe ser más o menos lo mismo. Sí, y el bypass gástrico creo que es lo que más se hace. El cinturón gástrico es como tomar... Y la banda gástrica creo que era cortar una parte del estómago, bueno, no sé. No voy a hablar de eso. No me voy a acordar exactamente. No tengo exactamente. Ahora, independientemente de eso, yo sé que vos sabés sobre alguna investigación que iniciaron alguna vez con la gente del hospital, con las pacientes de estamos haciendo una investigación sobre los resultados preliminares, no lo puedo decir, pero sí los resultados que se manejan en la literatura mundial, que son muy contradictorios. En lo que hace a sexualidad, ella está hablando de un trabajo que tenemos en el Hospital Privado de Comunidad, que se hace en mujeres que han recibido una cirugía bariátrica, una cirugía por obesidad mórbida. Los cambios corporales que origina la cirugía, lo que hablábamos recién, los cambios en la apariencia, esa gran disminución de peso que ocurre después de la cirugía, y la mejora en la salud evidente tanto en los síndromes metabólicos, en la diabetes, en la hipertensión arterial de estos pacientes, todo eso que la medicina ya ha comprobado y que ha hecho que este tipo de cirugía prácticamente se haga en todos los hospitales del mundo. Sin embargo, no ha mejorado en general la vida sexual de los pacientes, porque aquellas alteraciones que estaban originadas, aquellas alteraciones sexuales que estaban originadas en el sobrepeso, después se transfieren a
la nueva imagen. Y esa nueva imagen es chocante y origina disfunciones sexuales nuevas. Bueno, es un estudio que se hace sobre varios ítems, tienen que ver sobre el deseo sexual, sobre el dolor durante las relaciones sexuales, sobre su propia imagen corporal, sobre la calidad de vida. Inclusive, como el hecho de que les haya cambiado la imagen corporal también les cambia su rutina respecto de la sexualidad, porque qué sé yo, porque eran gorditas sexys y ahora... La bibliografía mundial ha demostrado que los efectos son muy buenos en todo lo que hace a la parte médica, todo lo que hace a las enfermedades. Repito, mejoran su síndrome metabólico, su hipertensión, su diabetes, etc. Pero a nivel sexual no se ha podido comprobar que mejore la calidad de vida sexual de las personas. Acá dice Mochex 24, que es una medicación, parece nombre de medicación, lo digo porque es un amigo. Interesante trabajo, ¿a quién se le habrá ocurrido? Y Darío, me sale, no puedo ver... El doctor Nazar, vamos a decir que aparece ahí como con un nombre muy raro, Mochex 24, fue residente nuestro en el hospital y con él iniciamos esta investigación ya hace unos años. Y Darío nos comenta que el cinturón gástrico no va más, bueno, no veo todo el comentario porque no me permite ampliarlo, porque dice ver más, y dice manga, corte del estómago, o sea que como que estaba explicando, pero no me permite verlo. Lo que más se hace hoy en día es el bypass gástrico, eso es lo único que te puedo decir, pero la verdad no soy un especialista en el tema. Mira, yo por mi lado tengo una cicatriz de peritonitis aguda de cuando era chico y la verdad que la llevo con orgullo porque cada vez que la veo me recuerda que volví a la vida. Eso nos dice Juan. Bueno, eso por ejemplo, cuando yo era chico, se decía muchas veces que las cicatrices y algunas consecuencias de enfermedades y demás, es como que le daba al hombre, al varón, un aspecto más varonil, más viril, digamos. Hoy en día no es así, los chicos están muy preocupados por su imagen. Yo tengo que operar un adolescente, tengo que operar un joven, yo te diría que un paciente menor de 30 años y me pregunta por su cicatriz, me pregunta por la marca que le voy a dejar y me pregunta después qué voy a hacer con esas marcas. Es que a ver, todo depende de cada uno, A mí me costó un montón tener a mis hijas. Para mí, la cicatriz de la cesárea es del tatuaje más lindo que tengo en todo el cuerpo. Esto depende de cada uno, ¿no? Lo digo como un ejemplo. ¿Y cómo vivas eso? Él vivió su peritonitis como un regreso a la vida, claro, o el estar cerca de la muerte. Entonces hoy lo ve como un trofeo de batalla. Exactamente. ¿no? Pero no siempre se ve así otro tipo de cirugía. Ahora, es más, hay todo... yo que hago cirugía reconstructiva de genitales, hay toda una unidad temática de la urología que es hoy en día la estética de los genitales. Sí, incluso yo te iba a decir antes era impensado, ¿no? Antes eso estaba destinado solamente a la intimidad. Sí, hoy en día hay consultas todos los días en el servicio sobre estética de genitales. Inclusive desde la estética de los genitales, no solamente sobre la estética del pene, nosotros llevamos a un congreso un trabajo de un pene corvo congénito, esto es una curvatura congénita, o sea que es hereditaria en el pene. Sigo haciendo cirugías de pacientes que han nacido con pene corvo y que no quieren iniciar sus relaciones sexuales hasta no verse el pene recto, el pene que imaginaron de alguna manera, ¿no? Sí, y también teníamos el caso de este muchachito muy jovencito, muy adolescente, que pierde un testículo con una torsión testicular y que se negaba rotundamente
nosotros les ofrecemos a los pacientes muy jóvenes, a los adolescentes, a los padres de los adolescentes, cuando tenemos que hacer una cirugía que le cueste un testículo al pibe, les ofrecemos siempre la posibilidad de colocar una prótesis, porque la verdad que la prótesis testicular, primero que es económica, segundo que la colocación de la prótesis en el mismo momento de la cirugía es un procedimiento que lleva solamente un par de minutos más, no lleva ningún riesgo extra y estéticamente queda muy bien para evitar estas ideas de la alteración estética que puede producir la bolsa escrotal con un solo testículo. Fíjate qué interesante lo que nos dice Caro. Dice, sí, totalmente, depende de cada uno el tema de cómo se toma la cuestión de la cicatriz. Igual creo que es diferente si es una cirugía de urgencia versus una cirugía programada. Claro, cuando la cirugía es selectiva, van eligiendo la cicatriz, por dónde me va a cortar y qué me va a quedar. Incluso nosotros durante la misma cirugía a veces necesitamos o ampliar la incisión o hacer o colocar un nuevo trocar, por ejemplo, en la laparoscopía, y significa una nueva marca. Y lo pensamos dos veces, preferimos a veces que la cirugía nos resulte más dificultosa a provocarle una cicatriz más al paciente. Y si la cirugía es programada y más se incluye un concepto estético. Sí, esto es algo que se ve mucho, ¿no? Hoy prácticamente se incluye el concepto estético en cualquier cirugía, incluso en la cirugía de urgencia. Incluso desde la estética corporal. Yo recuerdo de este caso de un chico joven que te preguntó si se podía hacer alguna cirugía para eliminar las pápulas perladas. Bueno, las pápulas perladas, el gran problema Expliquemos qué son, ¿eh? Las pápulas perladas son glandulitas que se encuentran en la corona del glande y que se llaman perladas porque pueden tener un color blanquecino brillante parecido a una perla. Y que en algunos varones son muy evidentes y estéticamente pueden generar alguna alteración. El gran problema es que lo primero que pasa con los adolescentes es que consideran que son patológicas. Llegan preocupados. Claro, y una de las preocupaciones más importantes es que sean unas verrugas, porque se habla mucho en el colegio de las verrugas de HPV, se habla del HPV, hoy en día hay vacunación contra el HPV, el virus. En algún momento podríamos hacer alguna publicación o algo mostrando las diferencias sobre las ¿no? enfermedades de genitales externos, sí. La cosa es esa, ¿no? El adolescente confunde estas pápulas perladas con verrugas genitales, con verrugas de transmisión sexual y se preocupa. Y otros simplemente les resulta antiestético. Y volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Cómo me presento ante una relación sexual con algo que considero antiestético? Y es así que se presentan muchas consultas sobre las pápulas perladas, se presentan muchas consultas sobre el frenillo. Los chicos piensan que el frenillo se debe cortar durante las relaciones sexuales, uno le explica que no es así, que eso lo va a tener así toda la vida. Se pregunta mucho sobre el prepucio, quieren tener el glande expuesto porque lo ven en pornografía se ve el pene siempre con el glande expuesto, entonces ellos no lo... se supone que es la imagen. Claro, entonces pregunta mucho si se puede hacer una circuncisión, nosotros le explicamos las ventajas de conservar el prepucio, sí, y que no existe ningún riesgo en que el prepucio los acompañe toda la vida. Yo le doy algunos consejos sexuales sobre al no estar expuesto el glande, por ejemplo, conserva mucho más sensibilidad que cuando queda expuesto después de una circuncisión. Entonces trato de explicarle a los pacientes esto, pero tengo que estar luchando muchas veces contra estas ideas ya internalizadas, y esto está muy internalizado por el público. Tengo dos comentarios muy interesantes, así que anda reteniendo. Dice por acá. Voy haciendo saliva. Dicen por acá, también es importante que después de una cirugía donde pierden peso, la mente acompañe y no sigan sintiéndose
el gordito o la gordita. Todos Esto es muy importante. Todos estos pacientes, porque en el hospital... Sí, se trabajan en conjunto claro, con, en el hospital, con salud mental. En el hospital hay todo un equipo donde siempre tienen un acompañamiento Sí, psicológico. en general Mar del Plata, en los centros especializados o en las clínicas... Sí, pero a nosotros Mar del Plata no nos importa, nos importa el HPC. Bueno, ya sé, pero por favor. Sí, digamos que los En equipos, general los siempre equipos se que trabaja- tratan este tipo de cirugía Sí, siempre exactamente. incluyen entre su Exactamente, equipo eso es lo a alguien que que quería trabaje la salud mental. Y esto también es muy importante. Mirá, dice, soy una persona con sobrepeso y me costó mucho poder disfrutar mi vida sexual. Hace varios años ya me permití, a través de una larga terapia, poder disfrutar y cambiar mi mirada hacia mi cuerpo. ¿Ves? Esto también es Bueno, eso importante, es un ¿no? trabajo mucho para ustedes, los psicólogos, ¿no? Ver cómo amigarse con el cuerpo, Por eso, cómo amigarse es con la que, imagen. bueno, pero amigarse con el cuerpo muchas veces es un desafío por lo que decíamos al principio, por ese estándar que está allá adelante donde se supone que sos deseable si te ves así, así, así. Claro. De hecho, en general, a las mujeres, al varón el día de hoy también, Al varón el día de hoy también, pero en general a las mujeres durante muchísimo tiempo, y desde hace muchísimo tiempo, me acuerdo cuando el año pasado hacía esta exposición del marketing de la eterna juventud y de toda esta cuestión Ajá. respecto de la sexualidad del varón y de la apariencia del varón, ¿no? A nosotras desde hace años, para ser deseables tenemos que vernos, tenemos que ser flacas, lindas, estar depiladas, no exuberantes, exageradas, pero sí con una buena proporción entre los pechos, la cintura y la cola, con unas piernas torneadas, con diferentes características que plantean el ideal, ¿sí? El ideal, con diferentes matices. El día de hoy al varón también se le está pidiendo esto. Sí, claro, se pide mucho esto, se exige de esto. Florencia estaba hablando sobre una exposición que hizo brillantemente, realmente tengo que decirlo porque fue muy aplaudida en la Sociedad Argentina de Urología el año pasado, el marketing de la eterna juventud, apuntando principalmente hacia varones. Tenemos allí una colega dermatóloga, Sí. dice que ellos Prefieren la circuncisión cuando ven candidiasis a repetición. La candidiasis a repetición es una indicación médica de realizar una circuncisión, o sea, Sí, señor. eso es indiscutible. Dice, nos vamos a pelear con el doctor. No vamos a pelear en ningún momento. El tema es que cuando te piden hacer una circuncisión por motivos estéticos, eso es otra Claro. cosa. Bueno, pero pelea un poquito que nos da La rating. candidiasis a repetición es una indicación de la cirugía. De todos modos, yo intento convencerlos a mis pacientes que hagan 1001 tratamientos antes de la cirugía. Primero porque siempre considero que la cirugía es el último de la última de las alternativas que tiene que adoptar un paciente, porque la cirugía no se puede volver. Después, si no le gustó cómo quedó la cirugía, no se lo puedo volver a pegar al prepucio. Entonces, asegúrense de que no queda otra alternativa. Claro. Sí, pero lo que dice la doc... Las balanitis a repetición aparte llevan a una patología que es un poquito más compleja, que es la fimosis, que es cuando no se puede retraer el prepucio, no pasa el prepucio, no pasa el glande a través del prepucio, y eso incluso puede ser... dolor. No solo que genera dolor durante las relaciones sexuales, sino que si eso llega a edad avanzada, por ejemplo, o en un paciente que no tiene actividad sexual, puede predisponer a cáncer de pene, y entonces hay que estar muy atento con la fimosis del adulto. Así Vos decís cáncer de pene y me imagino sí, muchos varones del otro lado haciendo la. Sí, claro. De todos modos es una patología que se da en estas circunstancias, ¿no? Pacientes que se han dejado de alguna manera, que no se controlan, no tienen un buen control médico, urológico o dermatológico, y que no tienen actividad sexual. Muchos de ellos están recluidos en instituciones y con una precaria atención médica. Por eso se llega
a una patología tan terrible como es el cáncer de pene. Dice Anita, mira, si nos vamos a pelear nos conocemos desde la época de Residentes, pero es por el rating nada más, Anita. Por allá arriba nos decía alguien que es muy obsesiva con el tema del pelo y que le da sensación de suciedad si no lo tiene arreglado. Y me parece que es muy interesante para hablar de la estética corporal, más bien de cómo nos mimamos a nosotros mismos para tratar de vernos bien, más que por la imagen, el kilo de más o el kilo de menos, ¿no? Acá nos están preguntando, ¿qué tan recomendable es la depilación definitiva con láser en la vulva de las mujeres? Que lo conteste Anabel. Que lo conteste Anabel, pues si no después nos vamos a pelear. Mirá, Anabel, bueno, pero hacemos rating, ¿entendés? No sé, Anabel nos puede dar una muy buena mano. Yo te voy a decir una sola cosa, estéticamente queda muy bien. voto por eso. No, pero a ver, más allá de que Anabel también nos puede aportar un muy buen dato con esa pregunta que nos hizo Jessie. Que salgan vivos. Te voy a sumar algo más. Y esto también, en criollo, ¿Qué ahí estás está. haciendo? Estaba viendo un comentario de arriba para que no se me perdiera. Si va a hacer un comentario, Anabel, que salga en vivo, si no, no. Claro. A ver, lo interesante de esto, a ver, en su momento, y lo voy a decir muy que se une al vivo, dice ahí. Mi ginecóloga, en su momento, cuando le hice esta misma pregunta, en realidad me dijo que a veces inclusive tiene que ver con una cuestión de estética, e incluso a veces es mucho más higiénico desde el punto de vista de que, qué sé yo, de que te obliga a estar limpio. Bueno, la naturaleza es sabia, por algo deben estar los vellos ahí. A ver qué dice acá, Anabel. Anabel nos dice, estamos hablando de la doctora Anabel Manzone, para quienes no lo saben, la depilación láser es una herramienta válida, sobre todo en casos de forunculosis y foliculitis, pero no es conveniente aplicar energía láser en la zona de unión de la piel y la mucosa. O sea, lo que sería la parte de los labios. Bien, de todos modos, la forunculosis y forunculitis son enfermedades infecciosas de la base del pelo, donde está el folículo piloso. Sí. Y eso también puede ocurrir a repetición y ser muy molesto en la mujer. Exacto. Por eso decía eso Anabel. Y el hecho de eliminar el pelo en forma definitiva, allí tiene una función médica. Otra, como hablábamos recién de la circuncisión con su función médica. En el caso de la depilación como función estética, me parece que también se presta alguna discusión. Hay quienes son grandes partidarios de permanecer con el vello pubiano y grandes partidarios de eliminarlo, pero bueno, yo creo que siempre y cuando uno mantenga una buena higiene, un buen control médico y una supervisión de lo que está haciendo con un profesional, como por ejemplo Anabel Manzone, no debería tener ningún riesgo para... De paso recomiendo que la sigan en su Instagram, doctora Anabel Manzone, pone muy buenos consejos. Dice que está en la cama, bueno, sí, estoy en pijama metida en la camita, el viernes que viene me produzco y salgo con ustedes. Y abajo le dijeron, pero ahí pierde la gracia, doctora. ¿Qué mejor para salir en vivo en Sex Med Sex que sea desde la cama? ¿No? Sí, ¿Sabes sí, cuánto nos piden a nosotros? Salgan desde la cama. Y dice, en labios mayores puede haber quemaduras con láser. Guarda, vuelvo a hacer la recomendación, síganla a la doctora Anabel Manzone en Instagram, hace publicaciones muy interesantes y hasta podría estar bueno que hiciera una publicación respecto de este tema. Siempre recomiendo que si van a hacer alguno de este tipo de tratamientos lo hagan con un profesional que sea idóneo en eso y no cualquier oferta que aparece en un volante en la verdulería. Exacto. Exactamente, y por allá arriba, voy a buscar el comentario con cuidado, pero hablaban de parafimosis. La parafimosis es
cuando el prepucio logra retraerse con mucha dificultad porque el anillo fimótico no le permite pasar bien al glande. Entonces cuando se retrae y el glande luego no deja que se avance nuevamente el prepucio para cubrirlo, va generando como una constricción, un ahorcamiento del glande del pene que se llama parafimosis. Es una urgencia urológica típica. Eso termina en quirófano porque el dolor que produce es muy importante, el edema y la inflamación del glande no permite que esté el paciente mucho tiempo. Y voy a volver a retomar esto que nos decía una usuaria arriba respecto de cómo se siente, digamos, de su obsesión respecto de la estética de su pelo, para empezar a pensar en que la estética corporal tiene que ver con vernos bien. Y yo me acuerdo de un video que vi hace unos días atrás. Yo a veces no comparto contenido que no es nuestro por una cuestión de derechos de autor. Llegado el caso puedo llegar a ver si encuentro algún link para compartirles de YouTube para que lo vean, si está la publicación original, donde personas con diferentes características, en su mayoría mujeres, se paraban frente a un espejo. Nos dice que faltan 26 segundos, así que lógicamente que nos volvemos a conectar. Se paraban frente al espejo y decía qué no te gusta de vos mismo, qué te gustaría cambiar, y después les hacían todo un cambio de look y se emocionaban mucho al volver a verse. Y el tema también es mimarse desde cómo me veo, no tanto desde lo que peso, sino desde cómo me veo. Mimarse sin enfermarse. Exacto. Bueno, como suele ocurrir en otros vivos, les comentamos a los que siguen conectados por Facebook que Instagram nos da 1 hora para el vivo, así que nos tenemos que reconectar. Sí, a veces vuelven los seguidores, otras veces nos dejan solos, pero por lo menos para redondear el tema y poder darle un final al vivo de hoy. Sí, aparte han hecho muchas preguntas, la verdad que muy buenas. Quisiera comentar solamente ahora cuando retomemos Instagram, las alteraciones de la imagen corporal teniendo en cuenta la patología de genitales femeninos, que de eso todavía no hablamos, sobre todo el tema prolapsos y incluso incontinencia urinaria y algunas enfermedades del aparato genital femenino que también son chocantes al momento de las relaciones sexuales o que originan alguna disfunción sexual. Nos dice Tania, ahí volvimos a conectar. Nos dice Tania, bueno, buenas noches Tania. No solo la función estética, en muchos casos ayuda a no generar forúnculos y es más limpio para la mujer, que es parte de lo que decía la doctora. Decía la doctora Manzoner. De a poco la gente se está volviendo a conectar. Ay Dios, qué manera de tocar el teléfono hoy erradamente. Pero bueno, no todo se puede hacer de manera estética, por Dios. Y sí, bueno, lo que pasa es que ahora no querés usar el dedo mayor como usaste con mi hermana. ¿Sabés qué pasa? Que con ese teléfono estuvieron jugando a los jueguitos las nenas y tienen los dedos pegaditos porque comen caramelo y tocan la pantalla, entonces ahora el touch me falla. La pantalla llena de dedos. De deditos. ¿Estarán los de Rosario, che? Sí, están los de Rosario. Que manda fotos. La banda de Rosario que nos manda fotos siempre, inclusive nos dijeron muy buenas noches, qué bueno el tema de hoy y qué lindos que están. Vamos a aprovechar que se están uniendo nuevamente la gente espacio publicitario. Vamos a aprovechar que se está uniendo nuevamente la gente de Instagram para hacer un poco de publicidad. Hacer un poco de publicidad de SexMedSex. No se olviden del canal de YouTube. Sí, señor. Sigue sumando suscriptores. Allí ponemos los videos que más nos gustan a nosotros no suelen ser, eso les pasa a todos, me parece, lo que más les gusta a los que ven. Pero bueno, no importa. Allí tenemos los videos que filmamos o que los vivos que hacemos acá en Instagram también los publicamos allí para todos aquellos que se los perdieron. Los pueden ver en diferido. No me deja el touch. A ver. Se conectó Tucumán, ya está. Podemos hablar todos.
Lo que pasa es que era Frías, por eso, era Frías de Tucumán, por eso no podíamos saludar. No podíamos Era saludar. Frías de Colombia, que se veía... Florencia muy linda, dice Nico. Gracias. Feo Urresti, como siempre. No, no por le eso, digas por eso feo. yo me pongo así de costado, porque total... No le digas feo. Bueno, estaba diciendo que no se olviden de seguirnos por YouTube, sobre todo los que se pierden los vivos, pueden ver los vivos anteriores que Sí, están grabados a ver, allí. hablábamos de las publicidades, no vamos a olvidar ni las gurisas en Rosario, No, asadazo. esos son chivos. Bueno, pero Estábamos después a hacer hacemos canje, mi vamos a amor. hacer publicidad de Sex Med Ni Sex. nos vamos a olvidar del Specialty Coffee, Buen Aire Coffee de Guatemala, que también nos va a llegar una cajita. De mi buen amigo Ya saben, Gustavo. si ustedes quieren ser promocionados a través de los vivos de Sex Med Sex, siempre recibimos muy buenos canjes. Bien, estábamos diciendo... Por acá nos dice, mi obsesión con los pelos lo traigo desde que tengo uso de razón. La obligaba a mi mamá a que me depile los bigotes. Bueno, Esto- siempre el pelo, el vello y todo lo demás siempre fue un gran negocio hacia la mujer, ¿no? Sí. Pero bueno... Nos mandan saludos de Colombia y nos agradecen haber Cada respondido la vez pregunta. veo más... hola, buenas noches colombianos, hermanos de Colombia. Cada vez veo más varones depilados, cada vez veo más varones que... Varón metrosexual. Sí, que se hace algún juego en las cejas. Sí, señor. Cada vez veo más de esas cosas también, así que no está dejando, insisto que que este tema de la imagen corporal está dejando de ser una obsesión femenina para ser una obsesión de ambos sexos. Nos están diciendo los tamales tucumanos. Yo quiero recibir tamales tucumanos y después hacemos toda la publicidad que usted quiera, señor. Pero bueno, la estética corporal, como decíamos antes, tiene más que ver con encontrarme con una imagen que me haga sentir bien. Y contaba de este video que es realmente muy emotivo, porque inclusive hay una chica que la primera vez que se ve el espejo no ve nada, humita. Me están hablando de comida a esta hora. Y habla, hay una chica Y hoy que no cuando cociné se para nada. frente... Hoy no cociné nada, ¿Cómo olvídate. que no cocinaste nada? Olvídate, hoy delivery. Bueno, yo el postre Hoy lo preparo delivery. igual. Se me hizo tarde porque me visitó un amigo, Daniel Santé, que lo conocen muchos. En el Mar del Plata es un personaje de Mar del Plata, el Dani, así que estuvo conmigo hasta los últimos minutos, no me dejó cocinar. Yo el postre lo preparo igual, Eso, obvio. Pero bueno, no comimos aún porque el doctor se pone, nos preguntan por ahí si no comimos aún, no cenamos aún. Nunca los Porque viernes hasta el después doctor del se vivo. pone muy nervioso, muy ansioso antes de los vivos. Todavía estamos trabajando un poco Tengo la cuestión temor al del pánico desempeño. escénico. Me da temor al desempeño. En el hombre también está la obsesión por la depilación. Sí, esto había empezado en el varón, sobre todo en el varón deportista, pero el día de hoy está escuché de muchos casos de varones que se hacen depilación definitiva, sobre todo en todo lo que es la parte de los pectorales, el pecho, la espalda, los hombros. Mirá qué bien que vendrían unas empanadas tucumanas. Ay, por Dios. Bueno, se armó la comilona. Justo que hablábamos de obesidad. Bueno, pero a ver, guarda, esto también es algo muy interesante. El tema de hay muchas publicaciones que ha habido en el último tiempo respecto de si ves a un amigo después de que, culpa del negro no hay cena, me muero. Si ves un amigo después de la cuarentena y lo ves un poco más gordito, no le hagas comentarios, no sabes lo que La pasó. cuarentena nos está destruyendo No. en ese sentido. Sí, por la falta de actividad física. Que cocines flor, dicen por ahí, sí. Trae, Con toda seguridad. trajo muchas consecuencias y una de las cosas que se está hablando, sí, lo que vos decís, ¿no? Tratar de evitar las alusiones al estado físico que nos dejó la cuarentena cuando nos Sí. volvamos a encontrar. A ver, no todos tienen la posibilidad ni les gusta hacer actividad física. Por ahí nos dicen, pero qué lindo que es disfrutar de la comida. Sí, Y claro, sí, claro. y hay que poder disfrutarla. Inclusive el día de hoy
no sé si hay algún nutri o alguna nutri presente. El día de hoy, todo lo que tiene que ver con las dietas, también se habla mucho de las dietas y de las dietas donde uno no esté haciendo un sacrificio. Y de los alimentos afrodisíacos, hemos hablado tanto Oh, eso es vez. para otro vivo, mirá. Hemos hablado tanto de los alimentos afrodisíacos, cómo no, saber disfrutar del alimento, no de la cantidad del alimento, saber disfrutar del alimento, ¿no? Es más, al momento de pensar en la sexualidad y la estética corporal, buscar lo que nos haga sentir más cómodo. Por momentos decían, bueno, a veces el que tiene el kilito de más prefiere apagar la luz, pero también amiguémonos con nuestro cuerpo. Hay una cosa muy importante, Yo siempre le digo, sobre todo a los pacientes que a veces tengo que charlar, sobre todo si son muy jóvenes y vienen, por ejemplo, a solicitar vasectomías, que eso también nos ocurre muy frecuentemente. Algunos son muy jóvenes, algunos ni siquiera han tenido hijos. Entonces, mucho hablamos de lo que va a pasar con el paso del tiempo. Claro. Hay dos cosas, yo siempre digo, hay dos cualidades o dos factores que de alguna manera simbolizan la juventud. Uno es la belleza y el otro es la fertilidad. Por eso les explico cómo tienen que valorar su fertilidad los varones, como también valorar su belleza, pero ser conscientes que tanto la belleza como la fertilidad, sobre todo en el caso de la mujer, lo que hace a la fertilidad, que tiene un periodo fértil limitado, tiene un momento en que se va perdiendo. Y por eso nos tenemos que de alguna manera amigar, como dice Florencia, con esos cambios corporales. Exacto. Esos cambios corporales van a ser inevitables, nos vamos a volver viejos, nos vamos a volver más grandes, vamos a cambiar nuestra figura, vamos a cambiar nuestra imagen y nosotros tenemos que ir cambiando nuestra cabeza junto con eso porque no nos podemos ver siempre como de 20 años. Es imposible detener el tiempo. El paso del tiempo va a ocurrir y eso lo tenemos que ir asumiendo. Sí. Para poder siempre estar de acuerdo con nuestro propio, ¿cómo lo llaman? En sintonía con nuestro propio esto cuerpo. también es muy importante. Nuestro cuerpo va a cambiar, a través del tiempo y no hay que hacerle la guerra al tiempo. Las mujeres tenemos como muy marcado, sobre todo con muchas publicidades, y el día de hoy los varones también, que el paso del tiempo es peligroso, ¿sí? Que envejecer nos convierte... A ver, el paso del tiempo tiene un montón de beneficios. Ganamos experiencia, aprendemos cosas. ¿Cómo se ve a tu rostro si tenés una arruga más o una arruga menos? Se ve mucho en la publicidad de sexualidad, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad... incluso en medicamentos como Viagra o sus derivados, lo que se muestra es un adulto joven, siempre un adulto joven. Sí. En las publicidades de disfunción eréctil me causa mucha gracia ver varones de 25, 30 años que jamás tendrían un problema eréctil, salvo que sea psicógeno. A veces pueden poner a alguna persona más grande, pero siempre apuntando a un hombre muy activo, a un hombre, un adulto joven. Exacto. No se piensa la sexualidad. El otro día me preguntaba, y hoy hablábamos un poquito con Laura Ale en la radio de Balcarce, me preguntaba un médico conocido, me hizo una pregunta muy simple y me dice, ¿hasta qué edad una persona puede tener actividad sexual? ¿Hasta qué edad una persona tiene vida sexual? Y a mí me sorprendió mucho por de quién venía y digo, bueno, si un médico me está preguntando la edad donde se termina la vida sexual de una persona, ¿cómo no me lo va a preguntar la gente común, ¿no? La gente de a pie, como solemos decir? La sexualidad, muchachos, muchachas, no se termina nunca, se termina con la persona humana. Y a cualquier edad hay actividad sexual, puede haber una vida sexual activa si lo decidimos nosotros. Bueno, pero esto también tiene que ver con la estética corporal.
desde los medios masivos de comunicación nos han vendido que la sexualidad es para los jóvenes. Claro, claro. Entonces no se habla de la sexualidad en la tercera edad, no se habla de la sexualidad. De hecho, un poco mira, fíjate que acá nos dice la menopausia también nos juega en contra, el cuerpo cambia mucho, la menopausia, claro, el embarazo. Esos cambios corporales, hay que amigarse con esos cambios corporales porque van a ocurrir indefectiblemente, no se va a poder mantener esa imagen. Es como que una mujer que pasa los 50 años, duele mucho su fertilidad, va a ocurrir esa pérdida de la fertilidad. Y uno lo tiene que ir asumiendo con el paso del tiempo. Inclusive muchas veces, junto con la pérdida de la fertilidad, también aparece un poco la pérdida del deseo sexual. Y esto se vuelve a reeducar, chicas. No tenemos por qué pensar que con la menopausia se terminó nuestra sexualidad. En la mujer abruptamente en la menopausia ocurre una pérdida de hormonas que puede provocar una importante pérdida del deseo sexual. Pero como decíamos antes sobre el deseo sexual, tiene tanto alimento desde diferentes lugares, tantas aristas, que se puede... Es más, que muchas mujeres, al contrario de lo que uno puede llegar a pensar, durante la menopausia mejoran su deseo sexual, mejora su actividad sexual, mejora la calidad de su sexualidad, un poco apuntando a que ya no tienen que tomar anticonceptivos, ya no tienen más el miedo al embarazo, ya tienen una sexualidad más libre y apuntando, por ejemplo, a eso, muchas mujeres a pesar de estar menopáusicas y demás, mejoran su calidad de vida sexual. Sí, señor. Mira, acá nos dicen solo ingreso a saludarlos. Hola, Patito. Después, yo sé que después lo verás. Dice, ingresé tarde, hoy realmente quería estar. Nos pregunta por acá Nicolás, ¿la discapacidad física también podría incluirse? Claro, sí. Claro, las discapacidades físicas... Inclusive lo que se llama diversidad funcional ya es otro capítulo. Acá hay que ver, claro, pero bueno, acá hay que ver dos cosas, ¿no? La discapacidad física, aquella con la que se nace, a veces es más fácil. Es como que lo que se conoce desde el nacimiento y uno se va desarrollando con esa discapacidad y va desarrollando otras capacidades que lo van suplantando y demás. Le permite en general a la persona amigarse más fácil con su cuerpo, aunque tenga alguna discapacidad importante. Sin embargo, aquel que, por ejemplo, con producto de una enfermedad o producto de un accidente sufre una discapacidad sobre un cuerpo sano, debe tratar a veces con una terapia más importante. Siempre hablamos del duelo de su físico, ¿no? Sí, el duelo del cuerpo sano, esto se hace... El duelo del cuerpo sano, exacto. Acá nos pregunta Nancy, ¿qué pasa con esa persona que compra que el sexo sí es para jóvenes y bellos? A ver, con esa persona lo que generalmente sucede es que se resigna ante la idea de que a determinada edad el sexo se terminó. Y a mí me gusta mucho cuando trabajamos estos temas con pacientes adultos con disfunciones sexuales, una de las preguntas que más les hago es, ¿usted está dispuesto a vivir el resto de su vida sin sexo? Porque una cosa es comprar que el sexo es solamente para los jóvenes y bellos y decir, bueno, ya está, listo, me jubilé, y aceptarlo y estar cómodo con eso. Y otra cosa es la persona que compra esa idea de que el sexo es solamente para los jóvenes y bellos y vive una agonía porque le encantaría seguir viviendo su sexualidad, pero siente que le está vedada. Entonces ahí tenemos que trabajar. Yo creo que la pregunta es justamente esa. ¿Usted piensa pasar el resto de su vida sin sexo o quiere hacer algo para cambiarlo? Es que está tan internalizado que el abuelo es para leerle cuentitos a los nietos o para llevarlos a la plaza y la abuela es para que le cocine postres, que ¿cómo se dice? Los desexualizamos. Sí, se los desexualiza, se les... Exacto. A las personas mayores les sacamos su... Es más, y lo voy a defender esto hasta la muerte, pero
El día que los hijos crecen y se da ese famoso fenómeno que se llama el síndrome del nido vacío, hay dos cosas que pueden llegar a suceder. Una es que la pareja, la pareja vuelve a reencontrarse, la pareja parental, digamos, los padres vuelven a reencontrarse de alguna manera como pareja. Lo que puede ser catastrófico. Lo cual puede ser totalmente catastrófico. Claro. O lo cual como la cuarentena. Claro, sí, que por ahí alguien está diciendo la pandemia nos cagó la sexualidad a todos. Claro, yo siempre digo que en situaciones como esta o salís enamorado o salís a las trompadas. Claro. Pero no hay término medio. Vas a tener que aclarar que es soda, porque acá están preguntando si el Doc se está tomando un whiskycito. Es Gatorade, chicos, es Gatorade. No, agüita. Pero, a ver, dentro de esa idea, la pareja puede colapsar absolutamente después de que el último hijo se va de casa, o pueden volver a reencontrarse y vivir un periodo que los psicólogos solemos llamar la segunda luna de miel. La segunda luna de miel inclusive está potenciada porque ya no hay riesgo de embarazo, claro, que ya no hay tantas preocupaciones. Se vive la sexualidad de otra manera. Exacto, se vive de otra manera. Entonces, dejemos de comprarnos esa idea que el sexo es solamente para los lindos. A veces incluso y uno aspira, se llega a esa edad con cierta libertad económica que también permite una mayor capacidad para disfrutar, por ahí de viaje, por ahí de ciertos mimos que se pueden hacer a la pareja. Por eso, y todo parte del criterio de cada uno, ¿no? Diría, estoy cerrando, y por último... En síntesis. Y por último quisiera decir, no digas por último, me recomendaron mucho, no digas nunca por último porque la gente empieza a irse. Antes de que digas por último... Cuando vos decís por último, la gente ya se va. Antes de que digas por último... Esto está terminando, ya me voy. Antes, no me hagas retarte en público. Antes de que digas por último, por allá arriba en algún momento dijeron... El amor engorda, cuando se está en pareja siempre es un buen plan comer, y yo voy a agregar a ese comentario que siempre es un buen plan comer y comerse. Bien, ahí Dori Vivó, que es de Otamendi, ella trabaja en eventos sociales, Sí. La verdad que es excelente, sus servicios de catering. Una paciente y una amiga ya. Hace un comentario muy interesante, dice: cuando los chicos se van, se vuelve a ser novios, toda la casa queda para nosotros, dice. Sí, hay una publicidad que la pueden buscar en YouTube en algún momento. Qué macana, mi segunda luna de miel me llega como a los 80. Bueno, sí, a veces no hay que rendirse. Sí. Hay una publicidad donde están dos hermanos que supuestamente son los hermanos mayores, y la supuesta hermana menor vestida de novia. Ahí me están reclamando lo que yo iba a decir recién, sí. por último. Sí. Eso es lo que decía por último, pero acá me codearon cuando dije por último. Por eso, por favor, que la gente no se vaya, que no terminamos. No tengo que decir por último. Hay una publicidad, voy a ver también si la puedo encontrar, pero realmente está muy buena, donde están los dos hermanos, aparentemente mayores, y la hermana menor ya vestida de novia, y están los tres como en qué sé yo, como en la cocina de la casa de ella, o en el salón, no sé exactamente dónde, y están como charlando entre los tres como diciendo, ¿y qué van a hacer ahora los viejos? Y qué sé yo, y se van mostrando imágenes de cómo tiran abajo las paredes de las habitaciones, arman un jacuzzi, corren desnudos por la casa. En la fiesta total. Sí, pero bueno, no nos quedemos sin el tema pendiente. Sí, porque yo trabajo mucho en eso, trabajo mucho en lo que se llama la patología del piso pelviano. Una de las cosas que pasan con el paso de los años, que les ocurre a las mujeres, es que todo lo que son los músculos de la pelvis se van relajando, van perdiendo fuerza, van perdiendo tonicidad, y aparecen una serie de patologías que se llaman uroginecológicas, que tienen que ver con la incontinencia de orina y con la formación de prolapsos. Son muy comunes, y esto afecta mucho la sexualidad de la mujer posmenopáusica. Sí. Para cerrar este tema de la posmenopausia,
A veces puede empezar incluso antes de la menopausia, sobre todo en aquellas mujeres que han tenido varios partos o varios embarazos. Eso puede originar esta debilidad en los músculos del piso pelviano. Eso puede producir pérdida de orina durante las relaciones sexuales. Eso suele ser incluso psicológicamente traumático para la mujer. La aparición de prolapsos, bultos que aparecen asomando por la vagina, que tienen que ver con la pérdida de la fuerza de las paredes de la vagina, puede ser incómodo, incluso producir dolor durante las relaciones sexuales. Son patologías muy comunes en el periodo de la menopausia y hoy en día tenemos mujeres de 50 años, 60 años que son muy activas sexualmente y estos tipos de trastornos realmente alteran mucho la calidad de vida sexual de estas mujeres. Sí, señor. Es más, a ver, volviendo a sintetizar, ¿no? Sobre todo lo que estuvimos hablando hoy. A ver, hablamos de todos estos temas y yo quiero resaltar que quizás no hace falta ser tan específico o tan detallista a la hora de hablar de sexualidad, porque sexualidad no es solamente sexo, ¿no? Entonces, pensarnos en una sexualidad sana, en una sexualidad que nos haga bien, es también pensarnos en ese plano donde nos sentimos bien con nosotros mismos, donde nos amigamos con nuestro cuerpo, donde nos sentimos bien con quienes somos, ¿sí? Así que bueno, esperamos que toda esta información les haya servido, que ayude a la reflexión, sobre todo a la reflexión social en general. Y como siempre, a ver, lo último que voy a pedir es no se olviden de hacer la foto, la selfie, etiquetando a SexMedSex para ponerlos dentro de nuestro... Y no dejen de seguirnos, no dejen de seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube y todos los viernes la cita obligada, el clásico de la cuarentena, el vivo de SexMedSex, 22:45. Sí. Nos dice la licenciada Regalini, gracias, muy claros el tema, súper interesante, felicitaciones Doc y mi querida Lic Florencia. Gracias Analía. Siempre ahí, todos los viernes, firme, abonada al canal. Y como digo siempre, gracias, muchísimas gracias, porque, como digo siempre, si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos de este lado, ¿sí? Todas las consultas, todas las cosas las inquietudes, las cosas que les gustaría preguntar, siempre está bueno recibir las consultas, inclusive dentro de las mismas publicaciones, de los videos, si hay alguna otra cuestión que sienten que haya faltado, por favor, no molesta, la consulta no molesta. Nos dice Cristian que también otro abonado, muy buena la charla y gracias a ustedes. Seguir viendo que semana a semana la gente se sigue sumando y nos pone un granito de arena. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño adelanto, aprovechando los minutos que nos quedan. Sí. Teníamos en edición una entrevista que nosotros consideramos muy importante. Va a ser muy interesante. Vamos a llevar información muy interesante a la gente. Habíamos creado un poquito la incertidumbre para poder publicarlo durante esta semana. Tuvimos un pequeño inconveniente que se retrasó la edición de ese video porque la pareja que participa del video le tenemos que resguardar su identidad, entonces tenemos que hacer algunos detalles. En todo el trabajo de edición distorsionamos las voces, obviamente la toma está tomada desde atrás para que no se vean sus rostros, estamos obviamente cuidándolos mucho. Pero les aseguro que va a ser una entrevista más que interesante, va a salir grabada por todo esto que dice Florencia, va a salir durante esta semana, no se la pierdan, la vamos a ir contando en la historia de Instagram y en Facebook permanentemente, sí, hasta que esté disponible en YouTube y en las plataformas habituales. Sí, no dejo de ver comentarios de agradecimiento. Nos preguntan por ahí cuándo
Esperemos que dentro de la semana que viene, pero no lo voy a prometer porque siempre por Sí, ahí sí, a sí, veces pasa algo. Tiene que salir esta semana, estoy ansioso yo ya de Lo que de no verlo. lo que no quiero dejar de lado es que por ahí están haciendo una pregunta muy interesante. No, vos tenés problemas con tu dedo, Sí, tengo ese problemas. dedo mayor tuyo no funciona. No estaría funcionando, No, el pero mío preguntaba tampoco. acerca de la El mío incontinencia. tampoco. Hacía una pregunta acerca de la Se la contesto incontinencia. después, Bueno. por Facebook, no hay problema. Bueno, gracias. Nada más que decir gracias. No se olviden de hacer la foto, de enviarnos la foto, etiquetar a SexMedSex, mandarla por privado, como prefieran. Así la ponemos dentro de nuestro hall de la fama. Inclusive por ahí en algún momento estuvieron hablando de algún canal de chat interesante para la gente que está sola. Yo les prometo que voy a pensar la manera y les voy a abrir un canal de chat para encuentros de solos y solas. Muy bien, que tengan Voy a todos encontrar la buenas manera. noches, aprovechen lo que queda de la noche, mucho sexo y a disfrutar. Buenas noches. Chao.